Ya estamos cerca de dejar atrás el llamado estado de alarma. Unas comunidades en España antes que otras. Estamos a punto de dejar la fase 3, otras en la 2. Pero hay algo que para todos es común y es el impacto que ha tenido en nosotros las personas fallecidas a lo largo de este tiempo a causa del padecimiento y de otras enfermedades también. Igualmente, la tristeza de las familias al no poder acompañarles en esos últimos momentos, tampoco poder tener un entierro con dignidad. Así que las iglesias evangélicas dedicamos este día, este domingo, 14 de junio, para tener un acto memorial en recuerdo de aquellas personas que han fallecido y también para sus familias. Hemos titulado este acto Dando vida al recuerdo. Nosotros no vamos a entrar en el tema de las cifras, pero para unos está cerca de los 30.000, para otros está más de los 40.000. No se trata de números, sino de personas. No estamos para formar parte de una estadística, aunque en su momento puedan hacer falta o ser útiles. Somos personas con una dignidad que Dios nos ha dado a cada uno de una manera intrínseca y personal. Y eso es lo que queremos recordar con este acto. También las familias como tales tienen la carga de un amor que en el último momento no pudo manifestarse. Y queremos acompañarles en un acto de consolación, pero también en un acto de presentación de lo que es la esperanza cristiana. La esperanza cristiana que va más allá de un contratiempo, de algo que no nos sale bien. La esperanza cristiana está para el momento duro y difícil de la vida, como es la muerte, la pérdida de los seres queridos, aún nuestra propia muerte. Así que vamos a presentar por medio de lecturas de la palabra de Dios, de la Biblia, también por medio de la predicación de esa palabra, este mensaje de esperanza que Dios trae y tiene para cada ser humano en la persona de Cristo Jesús. Nos unimos, como digo, a las iglesias a lo largo de toda España, de toda la geografía. También como iglesia, desde el punto de vista local, tendremos nuestro propio acto memorial por aquellos hermanos y hermanas de la congregación que han fallecido a lo largo de estos meses y cuando sea posible queremos tener también ese momento de recuerdo para ellos y de esperanza para todos nosotros. Así que queremos no solo que disfrutéis de este programa, sino que pueda ser de fortaleza para vuestras vidas y de impacto para vuestras vidas. Que el Señor os bendiga. No son solo banderas a media asta, o un lazo de luto, o un minuto de silencio. Os vamos a echar de menos, os vamos a llorar juntos y en soledad. Queremos honrar vuestro recuerdo, nunca os vamos a olvidar, porque sois más que un dato o una estadística. Eres papá, eres mamá, la abuela, el yayo. Sois mi amigo, mi hermana, la tía, el compañero, el ángel que nos cuidó. Sois la voz al otro lado del teléfono, el abrazo que nos reconfortaba, la experiencia, la sabiduría, la inspiración. Y risas y sonrisas, y la mesa que nos sustentó en los malos tiempos, y el ánimo para ser mejores. Considerando la muerte como un hasta luego, y la vida, dijo Manrique, ríos que van a dar en la mar. Volveremos a veros y nos podremos besar. Mientras tanto, estáis en nuestra memoria. Lo que fuisteis forma parte de lo que somos. Y os queremos agradecer todo lo que disteis, el camino que abristeis, el esfuerzo que hicisteis. El mundo no será mejor sin vosotros, triste es pensarlo.
mas pondremos empeño en compensar vuestra ausencia. Al menos sabemos que una vida eterna con vosotros cerca será más vida, y un cielo con vosotros dentro será más cielo. Vamos a tener un momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, nos acercamos a ti en este día con el corazón triste, porque vemos a nuestro alrededor lo que significa la muerte como consecuencia del pecado. Y nos acercamos a ti, que eres un Dios de misericordia, aquel que quiere calmar nuestros temores, aquel que se presenta como uno en quien realmente podemos confiar. Te damos gracias por el amor demostrado en Cristo Jesús. Te damos gracias porque delante de las tumbas llenas hay una palabra de esperanza, de aquel que dice: estuve muerto, pero vivo y reino. Señor, queremos alabarte y pedir que tu consolación llegue a todos aquellos que están sufriendo la tristeza de la pérdida, y el poder de tu Espíritu Santo y de tu palabra sea capaz de cubrir toda necesidad. Gracias por la esperanza cristiana que tenemos en Cristo Jesús. Te alabamos por ello, Señor, y te damos las gracias en su nombre. Amén. Juan 14, 1-2. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Juan 6, 40 y 47 dice así: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Díxolle Jesús: eu son a resurrección e a vida. Quen cree en min, aínda que morra, vivirá. Eclesiastés 8:8 dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Pero yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se levantará sobre el polvo, y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 90:12. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Oye, oh Dios, mi clamor. Atiende a mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco cuando mi corazón desmaya. Condúceme a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo. 2 Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré
con la diestra de mi justicia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Ningún de nós vive para sí, e ningún de nós morre para sí. Se vivimos, para o Señor vivimos, e se morremos, para o Señor morremos. Así que, vivamos ou morramos, somos do Señor. Considera aquel que siendo igual a Dios se despojó. Considera aquel que semejante al hombre descendió. Considera aquel que se encarnó y debilidad sufrió. Considera aquel que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo. Por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento, despojándome de todo mi pecado y todo peso correré con los ojos en Jesús. Considera que hasta lo más profundo se humilló. Considera que despreció vergüenza y dolor. Considera que el peso del pecado soportó. Considera que hasta la cruz la muerte padeció. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo. Por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento, despojándome de todo mi pecado y todo peso correré. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo. Por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento, despojándome de todo mi pecado y todo peso correré con los ojos en Jesús. El Cordero y León, el pecado y la muerte él venció. El mediador, eterna paz, intercede ante el trono celestial. El autor, consumador, mi fe preserva con poder, gracia y amor. El principio y final,
prefiero hoy y no mañana. Prefiero que compartas conmigo unos pocos minutos ahora que estoy vivo y no una noche entera cuando yo me muera. Prefiero que estreches suavemente mi mano ahora que estoy viva y no apoyes tu cuerpo sobre mí cuando yo muera. Prefiero que hagas una sola llamada ahora que estoy viva y no emprendas un inesperado viaje cuando yo muera. Prefiero que me regales una sola flor ahora que estoy viva, a que me envíes un hermoso ramo cuando muera. Prefiero que elevemos al cielo una oración ahora que estoy viva y no un gran funeral cuando muera. Prefiero que me digas unas palabras de aliento ahora que estoy viva y no un desgarrador poema cuando ya esté muerta. Prefiero escuchar un solo acorde de guitarra ahora que estoy viva y no una conmovedora serenata cuando yo muera. Prefiero que me dediques una leve oración ahora que estoy viva y no un político epitafio sobre mi tumba cuando yo muera. Prefiero disfrutar de los más mínimos detalles, pues ahora que estoy viva, y no de grandes manifestaciones cuando yo muera. Prefiero escucharte un poco nervioso, diciendo lo que sientes por mí, ahora que estoy viva, y no un gran lamento porque no lo dijiste a tiempo. Compartamos con nuestros seres queridos ahora que están entre nosotros, y no lo dejemos para mañana, cuando el lamento se convertirá en un pesado recuerdo. Dos de los sentimientos que más se ha expresado durante este tiempo de pandemia que estamos padeciendo han sido, por un lado, la tristeza y, por otro lado, la incertidumbre. Tristeza por el número de familias y personas afectadas por el alcance de esta epidemia. Muchas personas han sido infectadas por el COVID-19 y han tenido que pasar tiempo de hospitalización en soledad, con las consecuencias físicas y emocionales que ello conlleva. Muchas de esas personas han fallecido, miles de personas en este país, de manera que han sido muchas las familias afectadas de una manera tremenda, y eso ha producido una profunda tristeza, sufrimiento, dolor, con el cual el pueblo de Dios, el pueblo evangélico en España, nos queremos identificar en este momento y en este día. Pero también, junto con esta sensación y esta emoción de tristeza, también ha generado una tremenda incertidumbre. Incertidumbre que todavía está presente en nuestras vidas y en nuestras familias, porque todos estamos pendientes de lo que va a pasar en las próximas semanas, en los próximos meses, en cuanto a la situación laboral, la situación económica, qué va a pasar en el otoño, si va a haber rebrote de infección por causa del COVID, o también cuándo tendremos la ansiada y esperada vacuna que pueda dar solución a lo que es este tipo de infección por este virus. Tristeza e incertidumbre. Y desde luego eso está presente en todos nuestros corazones y en nuestras vidas. Durante estas semanas como Iglesia estamos estudiando la primera carta a los tesalonicenses, y en el capítulo 4 de Tesalonicenses y en el versículo 13 el apóstol Pablo le dice a sus lectores: hermanos míos, queremos que sepáis lo que en verdad pasa con los que mueren, para que no os pongáis tristes como los que no tienen esperanza. Nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó, y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. No os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Claro que estamos tristes. Hay dolor, hay un pesar en nuestro corazón y queremos identificarnos con esas personas, algunos de ellos hermanos nuestros y otros personas que conocemos y que no conocemos, pero con las cuales nos identificamos en su dolor y en su sufrimiento. La Biblia dice que debemos llorar con los que lloran. Pero esa tristeza
se ve aligerada o se ve sobrellevada por la esperanza. No os entristezcáis como los que tienen esperanza. Y en este día quisiera transmitiros un mensaje de esperanza para que nos permita superar el momento de tristeza y de dolor por el que estamos pasando. Os invito a leer un pasaje en la carta a los Hebreos, la epístola a los Hebreos, en el capítulo 6 y a partir del versículo 13. Hebreos 6, versículo 13, dice así: Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia, y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Quizás este texto que he leído te parezca un poco confuso, un poco oscuro, y así en cuanto a la lectura que hemos hecho, pues quizás te cueste entender lo que el escritor está diciendo. Así que permíteme que en breves minutos pueda explicar, con la ayuda de Dios y con la dirección del Espíritu Santo, lo que el autor de los Hebreos, de esta carta a los Hebreos, está intentando transmitirnos. Desde luego hay un tema predominante en estos versículos que hemos leído, en este texto que hemos leído. Este texto nos habla de una esperanza segura y firme. Una esperanza segura y firme. Dice el versículo 19 que hemos leído, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Vamos a hablar de dos cosas, de la seguridad de nuestra esperanza y de la firmeza de nuestra esperanza. En primer lugar, la seguridad de nuestra esperanza. Y permíteme que te haga una pregunta. ¿Qué es lo que da seguridad a nuestra esperanza? ¿Dónde reside la seguridad de la esperanza que tenemos? Y el autor nos dice que reside en dos cosas. En primer lugar, en las promesas de Dios, dice los versículos del 13 al 15, y en segundo lugar, en la persona de Dios, versículos del 16 al 18. Nuestra esperanza se está segura en lo que Dios ha prometido. Comienza el autor de estos versículos diciendo en el versículo 13, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. El autor recuerda a sus lectores la promesa que Dios le hizo a Abraham, una promesa en la cual tenemos que ir al primer libro de la Biblia, al libro de Génesis, y allí vemos las palabras que Dios le dirige a Abraham y la promesa que establece con él. En el capítulo 22 de Génesis, versículos del 16 al 18, dicen así, llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo, y le dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia se adueñará de las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. El autor hace referencia a esta promesa que Dios hace a Abraham. Y lo que Dios está diciendo a Abraham es que Dios quiere bendecir grandemente a Abraham. Y dentro de esta promesa que Dios le da a Abraham es que va a hacer de él un pueblo numeroso,
un pueblo tan numeroso que va a ser un pueblo incontable. Utiliza la ilustración de que el número de los miembros de su pueblo será como la arena del mar o como de las estrellas del cielo. Eso está hablando que Dios aquí está dando una promesa a Abraham, que Dios estaba iniciando una nueva humanidad. Después de que Dios había juzgado a la humanidad a causa de su rebeldía, a causa de su desobediencia, con un diluvio universal, Dios llama a Abraham y establece con él un pacto y le da una promesa de decir: en ti voy a formar un nuevo pueblo que va a ser innumerable, incontable, millones de personas que van a formar parte de ese pueblo, el pueblo de Dios. Y Dios le dice a Abraham que el propósito que Dios tiene con esta promesa que le da a Abraham es ser de bendición a todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios es un Dios que quiere el bien del ser humano, el bien de la humanidad, no el mal. Dios no está para maldecir, Dios está para bendecir. Y entonces esta promesa de Abraham, que Dios da a Abraham, es que a través de este pueblo que Dios va a establecer y a través de la descendencia de Abraham, sobre todo un descendiente concretamente de Abraham, Cristo Jesús, el Mesías, que va a ser descendiente de Abraham, Dios va a traer bendición a todos los pueblos, a todas las razas, a todas las familias de la tierra. El Dios que bendice. Estas son las promesas de Dios. Promesas que Dios establece con Abraham y promesas que Dios hace extensible a toda la humanidad. El Dios que quiere bendecir a todas las familias de la tierra. Y ahí está la seguridad de nuestra esperanza, en la promesa que Dios ha dado, en la promesa que Dios ha prometido, en lo que Dios ha establecido como su propósito de bendición. Pero también dice a continuación el autor de los Hebreos que la segunda pata o base de la seguridad de nuestra esperanza radica en la propia persona de Dios. Dice el versículo 16 y 17 que hemos leído antes del capítulo 6 de Hebreos: cuando los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios más abundantemente mostrar a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Qué está diciendo aquí el autor de los Hebreos? Pues está diciendo que Dios no solo prometió a Abraham que le iba a bendecir, sino que juró a Abraham por sí mismo, por su propia persona, que realmente estaba dispuesto a bendecirlo. Y el autor de los Hebreos utiliza una ilustración que todos entendemos. Los hombres, generalmente en nuestras relaciones humanas y nuestro trato humano, cuando queremos comprometernos a algo o cuando queremos confirmar que lo que decimos lo vamos a cumplir, pues juramos. Establecemos un juramento, un compromiso. Y generalmente lo hacemos por alguien mayor que nosotros. Muchas veces decimos o dicen algunas personas: lo juro por mi padre o lo juro por mi madre. Alguien mayor que nosotros. Incluso algunos pues ponen a Dios como testigo de su juramento. Dios aquí dice que juró por sí mismo. Se comprometió por sí mismo a que él iba a cumplir la promesa que estaba estableciendo con Abraham. No es que Dios tuviese que confirmar esta verdad a Abraham para certificar que lo que estaba prometiendo lo iba a cumplir. Dios es fiel con sus promesas y todo lo que dice lo cumple. Y no es necesario que lo jure o se comprometa a ello. Pero era este juramento que Dios hace a Abraham, era para mostrar a Abraham, fortalecer su fe, fortalecer su confianza en Dios y que realmente confirmarle que la promesa que él le iba a cumplir, le estaba haciendo, la iba a cumplir. Y hay aquí varias cosas interesantes. Este juramento es para confirmar la promesa, para comprometerse por parte de Dios a cumplir lo prometido. Pero lo que se nos dice también en el versículo 17 es quiénes son los destinatarios de esa promesa. Fijaos que dice el versículo 17: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa
la inmutabilidad de su consejo. Es decir, esta promesa que Dios estaba dando a Abraham tenía una proyección hacia otras personas que iban a ser también herederos de esa promesa, destinatarios de esa promesa, que eran las personas que iban a tener la misma actitud de fe que Abraham tuvo ante las promesas de Dios. Para ello es interesante que vayamos, por ejemplo, a la carta a los Gálatas que escribe el apóstol Pablo, en el capítulo 3 y en el versículo 16 dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. Esa frase que dice el apóstol Pablo: los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los destinatarios de la promesa de Dios de que va a ser benditas todas las familias de la tierra es para aquellas personas que tienen fe, que depositan su confianza en la promesa de Dios, que aceptan esa promesa de Dios como algo personal que Dios tiene preparado para ellos, los destinatarios del juramento. Pero también tenemos, en segundo lugar, quiénes son los resultados de ese juramento. ¿Qué trae como resultado ese compromiso que Dios tiene con Abraham? Dice el versículo 18 en la primera parte: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. El resultado de la promesa de Dios y del juramento que Dios estableció con Abraham y que alcanza a todos los que por la fe hemos sido beneficiarios de esas promesas de Dios, es que por medio de esta esperanza y por medio de estas promesas de Dios tenemos un fortísimo consuelo. Porque es imposible que Dios mienta. Y Dios lo que prometió lo cumple. Su palabra dice una y otra vez: no te dejaré ni te desampararé. Y el Dios que se comprometió a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, va a estar con nosotros en todos los días y en cada circunstancia. De manera que eso produce en nosotros un fortísimo consuelo. Hay un Dios en el cielo que vela por nosotros, que nos socorre en el camino y que ha dicho que cumplirá fielmente todo lo que ha prometido. Ese es nuestro consuelo, nuestro ánimo. De momento que en momentos de sufrimiento, en momentos de tristeza, en momentos de dolor, en momentos de pérdida, podemos aferrarnos a las promesas de Dios y al consuelo que tenemos en la persona de Dios. Y en tercer lugar, también habla de los beneficiarios de ese juramento. Dice el versículo 18 en la segunda parte: tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Qué manera más hermosa de describir al creyente, ¿verdad? Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza que está puesta delante de nosotros. Dios es el Dios que promete. Dios es el Dios que se compromete a bendecirnos. Y la única manera que podemos apropiarnos de ese deseo de Dios de bendecirnos es agarrarnos, aferrarnos, asirnos a esa esperanza que Dios pone delante de nosotros. De manera que la seguridad de nuestra esperanza está puesta en dos cosas: en lo que Dios ha prometido, la promesa que Dios ha establecido con Abraham, que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios quiere bendecir. Dios quiere bendecirte a ti. Dios quiere bendecirme a mí. Dios quiere bendecir a nuestras familias. Dios quiere bendecir a todos los países, a todas las razas, a todas las naciones. Es el Dios de bendición que ha prometido que el pueblo de Dios será tan amplio y tan grande, tan innumerable como la arena del mar o como las estrellas del cielo.
Pero no solo Dios ha prometido, sino que Dios también, a través de su misma persona y de su mismo carácter, se ha comprometido a llevar a cabo sus promesas de bendición, y Dios ha jurado a Abraham que iba a establecer con él un pacto que lo iba a llevar a cabo de una manera unilateral. La seguridad de nuestra esperanza. En segundo lugar, la firmeza de nuestra esperanza. ¿Dónde reside? ¿Dónde radica la firmeza de nuestra esperanza? Y para ello permitidme que leamos de nuevo los versículos 19 y 20. La cual, la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hay una metáfora, una ilustración muy hermosa que utiliza para describir la esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Esta es la única ocasión en la Biblia que encontramos esta comparación. La esperanza como un ancla que nos sujeta y nos da seguridad en las tormentas de la vida. Todos sabemos lo que es un ancla, ¿verdad? Aquí en Marín, donde nos reunimos como iglesia, formamos parte de un pueblo marinero y estamos muy familiarizados con este término. De hecho, tenemos en nuestro escudo de nuestro municipio, de nuestro ayuntamiento, un ancla en el escudo, porque Marín tiene como nombre original en la antigüedad el nombre de San Xiao dos Ancorados. Marín era un puerto de refugio donde los barcos, para protegerse del temporal, venían a la bahía y allí echaban el ancla y ahí escapaban de los temporales, se protegían de los temporales como un lugar de tranquilidad, como un lugar de refugio. Eso es la esperanza. La esperanza nos permite que en medio de las tempestades, en medio de los temporales, en medio de las pruebas y de los azotes de la vida, nos asiremos y nos agarremos y encontremos refugio. Yo tengo un ancla en mi muñeca. Una querida amiga me la regaló y desde que me la regaló la llevo presente aquí en mi muñeca porque me recuerda la esperanza gloriosa del creyente. Y esta esperanza está firme, según dice el escritor de los Hebreos, en dos cosas, tiene como firmeza dos elementos. Por un lado, la misma presencia de Dios. Dice el versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Quizás no entiendas mucho este concepto que penetra hasta dentro del velo, pero eso tenemos que entender que el autor está escribiendo a gente de tradición hebrea, de tradición judía. Y los judíos en el templo, una vez en el interior del templo, el templo estaba dividido en dos lugares. El lugar santo, donde oficiaban los sacerdotes todos los sacrificios, y el lugar santísimo, donde solo una vez al año penetraba el sumo sacerdote, porque en el lugar santísimo estaba y se manifestaba la presencia de Dios. Y el lugar santo y el lugar santísimo estaba separado por un velo, que es lo que impedía a la humanidad, a las personas, entrar en el lugar santísimo, donde estaba Dios manifestando su presencia. Y ahí es lo que nos dice el autor de los Hebreos, que nuestra esperanza está puesta dentro del velo, en la presencia de Dios, en el lugar santísimo, porque ese velo que hacía separación entre los hombres y Dios, ese velo se rompió cuando Jesucristo murió. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó en dos. Eso quiere decir que la muerte de Jesús, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, abría un camino a entrar en la presencia de Dios. De manera que nuestra ancla, nuestra esperanza, nuestra vida tiene su firmeza, su seguridad, porque podemos entrar en la misma presencia de Dios. Y donde Dios está presente, que es en el lugar santo, en el lugar del trono, en el lugar de dominio, es el soberano. Por lo tanto, nuestra esperanza está puesta en alguien que está sentado en el trono.
que está en el cielo, que domina en la historia, que domina sobre la naturaleza, que domina sobre toda circunstancia. Y ahí es donde está puesta nuestra esperanza, en la posibilidad que tenemos de entrar en la presencia de Dios, relacionarnos con Dios, tener cercanía a Dios, porque ese velo que hacía la separación entre Dios y los hombres, por la obra de Jesucristo, se ha roto. Nuestra esperanza está firme y está segura en la presencia de Dios. Pero en segundo lugar, dice el autor de los Hebreos, está puesta y tiene su firmeza en la persona de Jesús, en la persona de Jesucristo. Dice el versículo 20, en ese lugar santísimo, dentro del velo, a la misma presencia de Dios, Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. Esta imagen me encanta. ¿Quién puso nuestra ancla? ¿Quién puso nuestra esperanza? ¿Quién nos permitió acceder a la misma presencia de Dios? Como he dicho antes, fue Jesús. Fue Jesús por medio de su sacrificio, fue Jesús por medio de su muerte el que rompió el velo de separación entre Dios y los hombres y nos permite acceder a la presencia de Dios. Por eso nuestra esperanza está allí. Pero dice el autor de los Hebreos que Jesús entró allí por nosotros, como precursor. Esta imagen del precursor es una imagen muy bonita. Es una palabra tomada del vocabulario militar del primer siglo, donde los precursores iban delante para preparar el terreno, especialmente con la finalidad de escoger un buen sitio donde luego iba a llegar las tropas, el ejército, y iba a encontrar un lugar seguro para acampar. Esa es la idea que está transmitiendo aquí el escritor. Jesús entró en el lugar santísimo. Jesús accedió a la presencia de Dios. Eso quiere decir que después de morir Jesús resucitó. Y una vez resucitado, Jesús ascendió al cielo. Y allí está sentado a la diestra de Dios, en el lugar de dominio que le corresponde, de señorío que le corresponde. Pero entró por nosotros. Y el hecho de que entrara como precursor quiere decir que entró, que va delante de nosotros. Y nos asegura que nosotros vamos a ir después de él a ese mismo lugar. Él es el que está preparando el camino. Él es el que está preparando el lugar donde nosotros después vamos a ir. Recordemos que Jesucristo habló de su ascensión al cielo en términos muy parecidos cuando estaba con sus discípulos en el aposento alto. Juan capítulo 14 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que Jesús entró en el cielo como precursor y está preparando allí un lugar donde nosotros vamos a ir también cuando Él así lo quiera, cuando Él nos llame a su presencia. Durante esta pandemia, el Señor ya llamó a muchas personas, hermanos nuestros de nuestra congregación, hermanos nuestros de otras iglesias, personas de muchos lugares del mundo, que el Señor ha querido llamar ya a su presencia para que gozaran de un tiempo de comunión y de cercanía a Él. Y a su momento, y cuando Él lo disponga, todos los que creemos en el Señor, iremos al lugar que Dios está preparando para nosotros y que Dios ha prometido para nosotros. Esa es nuestra esperanza, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. Esta figura también es muy interesante. ¿Os acordabais antes que os dije que el sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo para ofrecer un solo sacrificio por todos los pecados de todos los judíos y de todos los miembros del pueblo? Pues Jesús también es nuestro sumo sacerdote. Fue la persona que entró en la presencia de Dios para hacer la labor de intermediación entre Dios y los hombres. Dice la Biblia de una manera muy clara que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
La única manera de acceder a la presencia de Dios, la única manera de poder entrar nosotros, hombres y mujeres, pecadores, a la presencia de Dios, es a través de la persona de Jesucristo y de la obra de Jesucristo. Jesucristo en la cruz ofreció un sacrificio por nuestros pecados, y al cargar Él con nuestros pecados, nos permite a nosotros liberarnos de nuestros pecados y de esa manera poder acceder a la presencia de un Dios santo. Esta es nuestra esperanza. De manera que, recuerda esto, en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio de una situación por la que estamos pasando, llena de tristeza y llena de incertidumbre, hay una esperanza segura y hay una esperanza firme. La seguridad de nuestra esperanza reside en dos cosas. Está basada en dos cosas. Las promesas de Dios. El Dios que ha dicho a Abraham, en ti, en tu descendencia, serán benditas todas las familias de la tierra. El Dios que quiere bendecirnos a todas las familias, a todas las naciones, a todas las personas. Y esa promesa está basada también en el carácter de Dios, en la persona de Dios mismo, que se ha comprometido a llevar a cabo sus promesas para aquellos que quieren asirse, quieren agarrarse, acogerse a esta esperanza puesta delante de nosotros por medio de la fe. Y también, en segundo lugar, la firmeza de nuestra fe. ¿Dónde está asentada tu vida? ¿Dónde estás echando el ancla de tu vida? Si la pones en las cosas de aquí, de la tierra, eso no hay seguridad, no hay firmeza. Una de las cosas que ha demostrado esta pandemia es la vulnerabilidad, la fragilidad de las estructuras sociales, de la humanidad, del hombre. La única manera de que nuestra esperanza pueda ser depositada en un lugar firme y seguro que nos dé estabilidad en medio de las tormentas de la vida es depositarla en la presencia de Dios y depositarla en la persona del Señor Jesucristo, el cual es la roca que puede dar estabilidad y seguridad a nuestra vida, sabiendo que la esperanza tiene un proyecto y un propósito de futuro, y ese es el lugar que Dios está preparando para nosotros y que Jesucristo un día va a venir a recoger a los suyos para llevarlos por siempre a vivir con Él por toda la eternidad. ¿Es esa tu esperanza? Te invitamos en este día, en este momento, a aceptar esta promesa de Dios, de bendecir tu vida y que te aferres a esa esperanza que Dios te promete. Y estoy seguro que tu vida va a ser llena de seguridad, de firmeza, de confianza, de saber que estamos en las manos de Dios y el Señor va a cuidar de tu vida hasta que Él decida llevarte a su presencia. Que el Señor te bendiga. Vamos a terminar con un momento de oración. Pues Señor, gracias porque en tu palabra encontramos un mensaje de esperanza, Señor. Tú eres el Dios de toda esperanza y de toda consolación. Y gracias, Señor, porque tú mismo dices en tu palabra que Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Ese Señor Jesucristo que vino a este mundo, que murió por nosotros, que ocupó nuestro lugar en una cruz y que cargó con nuestro pecado, es el que nos asegura el acceso a tu misma presencia. Es el que nos asegura que tus promesas de bendición que un día has dado a Abraham se han hecho también extensibles a nosotros, tus hijos, aquellos que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en tus promesas. Gracias te damos en esta mañana y en este día por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el que estuvo dispuesto por amor a morir por nosotros. Y Señor, gracias porque como Él ha dicho cuando se despedía de sus discípulos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la seguridad y la confianza y la experiencia que tenemos cada día de que tú cuidas y tú estás presente cada día en nuestras vidas. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento. Aún te seguiré mirando, mi Maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. He esperado este momento toda mi vida.
Llegamos al final de nuestro programa y hemos de recordar que estamos volviendo poco a poco a la normalidad. Y es así que el próximo jueves tendremos nuestra primera reunión de oración después de este tiempo. Nos pondremos en contacto con todos vosotros para que lo hagamos de una manera prudente, de una manera escalonada, pero sí tengamos en cuenta este próximo jueves, día 18, a las 20 horas. Y el próximo domingo sí que queremos tener esa reunión de iglesia. Si el tiempo está bien, iremos a la Pradeira a partir de las 12 de la mañana para tener tiempo de estudio de la palabra, tiempo de mesa del Señor, tiempo de comunión, todos juntos. Así que oremos por estos nuevos tiempos que se nos acercan. Y para todos aquellos que nos han acompañado, tenemos un regalo en este día, y el regalo es el Evangelio de Juan, un libro del Nuevo Testamento que ponemos a vuestra disposición. Se puede solicitar pidiéndole en el correo de contacto que aparece al final de la emisión. Muchas gracias y que Dios os bendiga.